Bueno, miren, voy a trabajarla en este tono. Voy a utilizar este material que es hilo coral de 1 milímetro de grosor, es bastante delgadito, y voy a trabajar con un gancho de 1 milímetro. Listo, para que me quede bien ajustadita la puntada. Lo primero que hacemos es un nudo deslizado de esta manera. Ahora voy a separar las cadenas que voy a hacer por parte para que puedas comprender mejor. Mira, voy a trabajar 4 cadenitas, 3 y 4. Luego de esas 4 voy a trabajar 6 cadenitas. Van 3, 4, 5 y 6. Ya van 10 cadenitas, ¿cierto? Adicional a esa voy a trabajar 3 cadenitas. Serían un total de 13 cadenitas. ¿Por qué las estoy separando? Porque ahora voy a empezar a trabajar las cadenitas por parte. Aquí, una vez termine el total de las cadenitas, voy a enganchar o voy a tomar 3 lazadas en el gancho o en la aguja. ¿Listo? Y me voy a ir al inicio de las cadenitas y voy a contar 1, 2, 3 y 4. En la cuarta cadenita voy a insertar el gancho y voy a trabajar un punto triple. Recuerden que ya tomamos las 3 lazadas en el gancho, entonces vamos a ir cerrando una de 2 en 2, 2, 3 y 4. Ya ahí tengo un punto triple, ¿cierto? Voy a hacer una cadenita, voy a volver a tomar triple lazada y en el mismo punto donde coloqué el punto triple alto anterior, ahí mismo voy a colocar el segundo punto triple alto. 1, 2, 3 y 4 sacadas de 2 en 2. Y hasta ahora me va quedando así. Aquí voy a hacer 2 cadenitas, voy a tomar 2 lazadas, me voy a ir al siguiente punto y voy a trabajar ese punto doble alto. 1, 2 y 3 sacadas de 2 en 2. Volvemos a trabajar 2 cadenitas, otra vez triple lazada para el siguiente punto, trabajamos el punto triple, otra cadenita y aquí voy a hacer lo mismo que hice al inicio con los puntos triples. Voy a trabajar el siguiente punto triple en el mismo espacio. 1, 2, 3 y 4. Una cadenita de separación. Miren cómo me va quedando. Nos queda un punto al final. Voy a tomar una sola lazada y voy a hacer un punto alto normal, como los que hacemos siempre, una vareta. Entonces pasamos por 2 y luego por 2. Aquí voy a repetir otro punto alto pero sin dejar cadena. Esos dos puntos altos van juntos. Y así me va a ir quedando. Si sigues el paso a paso tal cual te lo estoy diciendo, te va a quedar así. Estas son las 6 cadenas que hicimos. Aquí me deben quedar 3 cadenas de separación. Luego vienen los 2 puntos triple altos en el mismo espacio, 2 cadenas, un punto doble alto, 2 cadenas, 2 puntos triple altos separados con una cadenita, ven, en el mismo lugar, una cadenita y 2 puntos altos sin dejar cadena. Vamos con la siguiente vuelta, una cadenita y giramos. Este punto, primer punto alto, no voy a hacer nada. Voy a ir al segundo punto alto y lo voy a deslizar de esta manera. Ahí deslizo, es lo único que voy a hacer allí. Ahora en este espacio que tengo aquí de una cadenita, ahí voy a hacer 2 puntos bajos. Mira, 1 y 2 puntos bajos. Voy a tomar lazada y en este punto triple alto que tengo aquí, el primer punto triple alto, vamos a trabajar un medio punto. Sacamos, tengo 3 hebritas, las cierro todas juntas y ese es el medio punto alto. ¿Listo? Ahora, este otro punto triple alto que sigue, voy a tomar una lazada, ¿lo ven? Y voy a trabajar un punto alto, normalito. ¿Listo? Voy a trabajar 2 cadenitas y recuerden que aquí tenemos un punto en el centro, que es este punto que hicimos doble alto, es la mitad de todo lo que hicimos. Entonces, allí voy a trabajar
perdón, aquí son 3 cadenitas y voy a trabajar aquí un punto bajo. En este espacio que tengo aquí de las 2 cadenas también voy a trabajar un punto bajo y volvemos a repetir las 3 cadenitas. ¿Lo ven? Ahora voy a tomar lazada y en este espacio que sigue, y a este punto triple alto me lo salto. En este espacio que está aquí voy a trabajar un punto alto normalito. Listo, un punto alto. Hacemos una cadenita y en el punto triple que sigue, que es este, voy a hacer un punto doble alto, es decir, de 2 lazadas. 1, 2 y cerramos 3 veces. Ahora voy a trabajar una cadenita de separación. ¿Ven? Y aquí en la primera cadenita de estas que tengo aquí, recuerden que aquí tengo 6 más 3 cadenitas. Entonces voy a tomar doble lazada y en la primera cadenita voy a trabajar un punto triple, perdón, un punto doble alto. Un punto doble. Hacemos una cadenita, doble lazada, en el mismo lugar trabajo un segundo punto doble alto, una cadenita, doble lazada y en el mismo lugar un punto doble alto. Ahora trabajo 2 cadenitas y miren aquí, voy a saltar aquí. Recuerden que teníamos 6 más 3, utilicé una de las 3 y aquí quedan 2 cadenitas y en la que sigue voy a hacer un punto deslizado y así me va a quedar. Esta es la parte principal del ala o de la primera parte de las alas de mi mariposa, es decir, la parte del centro de aquí. La mariposa, perdón, se trabaja en 2 partes, en 2 alas, 1 y 2. Listo. Entonces vamos a terminar la primera. Ahora voy a trabajar puntos bajos. Miren, sobre estos 6 puntos bajos voy a hacer 6 puntos. Perdón, sobre esas 6 cadenas voy a hacer 6 puntos bajos. 3, 4, 5 y 6. Ahora aquí, esta de aquí, desde este punto hasta este punto, ahí es donde voy a unir luego las 2 partes. Entonces allí, para que lo tengan en cuenta, vamos a trabajar también puntos bajos. Los pueden marcar para que no se pierdan. 2, 3 y 4. 4 puntos. ¿Ven? Miren que es muy sencillo. Desde aquí hasta aquí, que es donde van pegados todos los puntos que hicimos al inicio. ¿Ven? Esas 4 cadenitas que hicimos son esas 4. De aquí voy a volver a subir por aquí, por este punto, con puntos bajos. Entonces aquí hago 1, 2, 3. Aquí arriba 4. Y en este punto que sigue voy a hacer un punto deslizado y continúo luego haciendo puntos bajos. 1, 1 y 1. Aquí voy a hacer 4. 1, 2, 3 y 4. Entonces, como tengo que separar las 2 alitas y que no se me pierda la figura, entonces aquí donde hice los 2 puntos bajos, me voy a ir a este espacio y voy simplemente a deslizar. Por allá voy a tomar este espacio de aquí y aquí vamos a hacer 3 puntos bajos. 2 y 3. En el siguiente hago 2 puntos bajos. Miren que nada más estoy trabajando en los espacios. Nuevamente 2, otra vez 2, repetimos 2 y repetimos 2 y aquí llegamos al punto donde iniciamos haciendo puntos bajos. Así como esta, debo hacer 2 partes o 2 aletas exactamente iguales. Bueno, entonces miren, yo por aquí ya tengo la otra realizada y esta de acá. Listo. Entonces, ¿cómo hacemos para cerrar aquí? Aquí llegamos al primer punto donde iniciamos, introducimos de atrás hacia adelante, llevamos la hebra hacia atrás, nos vamos aquí al último punto que hicimos
y pasamos de abajo hacia arriba y jalamos la hebra hacia atrás. Listo, y ahí nos queda prácticamente ya cerrado, ¿vale? Entonces por aquí ya terminamos de ajustar, de esconder la hebra, y vamos entonces a unir las dos partes para ver cómo queda nuestra linda y hermosa mariposita. Miren, por lo general cuando trabajamos este tipo de materiales nos queda como con algunos pelitos, nos queda, a mí me gusta pasar mi encendedor, sobre todo en los espacios, para que me quede con una mejor presentación, se ve más bonito mi trabajo. Listo, entonces por si lo quieren aplicar, de hecho coge hasta más brillo cuando lo hago. Listo, entonces vamos a unir estas dos partes. ¿Cómo lo vamos a hacer? Primeramente vamos a tejer lo que sería el centro y las antenas. Entonces voy a trabajar aquí. Miren, 1, 2, 3 cadenitas y deslizo en la primera cadenita. Esto para hacer la bolita de la antena. Ahora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y hacemos 1, 2, 3, deslizamos en la tercera cadenita de las 3. Listo, ustedes aquí pueden darle el largo a las antenas que ustedes prefieran, ¿vale? Aquí ya voy a cortar para no hacerla tan gruesa. Hay quienes si quieren pueden deslizarla por la cadena, pero yo no lo voy a hacer porque me va a quedar muy gruesa la antena y luego no van a quedar muy paraditas. Listo, entonces ya estas hebritas las vamos cortando, las vamos pasando por el encendedor y listo. Ahora voy a hacer lo siguiente, miren, voy a hacer un nudito deslizado y voy a doblar las antenitas a la mitad. Listo, antes del punto del centro voy a pasar aquí y voy a pasar de este otro lado y pasamos nuestra hebra. Ahí está. Ahora voy a trabajar una cadena, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Me salto la primera y me voy a regresar haciendo puntos bajos o puntos deslizados, como ustedes lo prefieran. Cadenita por cadenita, un punto bajo, hasta llegar al inicio de la cadena. Una vez termine aquí, lo que voy a hacer es cortar dejando una hebra larguita. La voy a pasar por en medio de las antenas para que se vea mejor. Y volvemos a enganchar aquí. Y ahí la vamos a dejar porque ahorita la vamos a necesitar a la hora de unir a la mariposa. Aprovechemos y cortemos todas esas hebritas restantes que nos van quedando. Y a mí me gusta colocarle el encendedor. Entonces miren, ahora vamos a ir aquí. Recuerden que les dije que aquí habían 4 puntos, que es donde están enganchados estos puntos de aquí, igual que de este otro lado. Entonces vamos a ir aquí, vamos a buscar una agujita lanera. Bueno, miren, colocamos la agujita lanera en la hebra de esta parte que nos queda aquí para hacer el centro del cuerpecito de la mariposita. Y voy a hacer lo siguiente, voy a entrar aquí al primer punto de estos que se ven aquí de los 4 y voy a entrar de este lado al primero de los 4 que dijimos, de esta manera, forma circular, y voy a colocar aquí el cuerpecito. Entonces en ese mismo punto voy a doblarla así y en ese mismo punto voy a entrar nuevamente.
y voy a entrar una segunda vez. Ahora voy a pasar al siguiente punto de lado y lado, de este y de este. Recuerden que son 4 puntos y a cada una le vamos a dar 2 vueltas. 2 vueltas por cada punto, siempre por encima del cuerpecito de la mariposita. Llevo 2, voy a pasar al siguiente punto. 1 y 2. Miren que es muy fácil de cerrarla. Vamos acomodando bien y vamos a pasar a el último punto. 1 y 2. Y miren, vamos a acomodar la mariposita, acomodamos nuestras antenitas y así queda nuestra linda y hermosa mariposita. ¿Lo ven? Muy sencillo de trabajar, muy facilito, pero queda súper bonita. Listo, este proyecto lo pueden utilizar en cualquier proyecto, como les dije, mis amores, la verdad es que sí. Y para unirlo pues va a depender de lo que vayas a hacer. Las puedes pegar directamente a una bufanda de mallas, a un bolso de mallas, a una blusa de mallas, o simplemente puedes unirlas con cadenas. Listo, recuerda que tienes que buscar el punto que conectes los puntos aquí con cadenitas. Con cadenitas vas haciendo las cadenitas y las vas a ir uniendo. Listo. Entonces miren qué hermoso queda. También lo puedes aplicar en un monedero, queda súper lindo. Listo. Entonces, como te dije al inicio, déjame saber en los comentarios en qué proyecto lo puedes aplicar o más o menos querrías tú aplicarlo, a ver si yo también pues podría aplicarlo en esos proyectos que ustedes digan. Listo, entonces sin más nos vemos en un próximo paso a paso. No olviden suscribirse, dejar sus comentarios y compartir. Si es desde Facebook que me estás viendo, te invito a que me sigas.